evolutivamente se presentan en distintos estadios. El primero de ellos es la inoculación o invasión tisular, es la entrada del microorganismo en el hospedero. La celulitis es el primer momento de respuesta orgánica, va a haber un momento de volumen, todavía sin pus, con extravasación de elementos figurados como primera línea de defensa. Después pasará a una situación clínica de absceso donde habrá necrosis de los tejidos, formación de pus y se harán reales espacios virtuales eh, que será en principio superficial y eventualmente profundo según su situación anatómica y con distintos pronósticos. El estadio de celulitis se instalará de 3 a 7 días de evolución después del ingreso de los microorganismos, de la instalación de la infección. Va a haber un dolor moderado, es difuso, no tiene límites precisos, es más firme que el tejido normal, pero todavía es blando. Hay un cambio de coloración, aumento de temperatura local. No hay pus todavía, si tomáramos una muestra sería de cero sanguinolenta y la microflora predominante es mixta, porque justamente son los momentos iniciales de... Este es un caso típico de celulitis. La paciente refiere que hace unos días empezó con dolor en una pieza dentaria superior del lado derecho y que de repente amaneció con la cara hinchada. Si ustedes palpan esta zona van a ver que es más firme que el tejido normal, pero es blando todavía. No duele a la palpación toda esta zona, sí el foco séptico. Es importante saber en qué momento estamos porque para instalar el tratamiento adecuado, yo tengo que saber exactamente cuál es la expresión clínica de las distintas etapas de la infección. El absceso lleva más tiempo de evolución, ya el dolor es marcadamente significativo. Eh, Pensemos que el absceso hace referencia a la colección purulenta, que en principio será pequeña, coleccionándose de microabscesos que producen necrosis y se va coleccionando en una cavidad. Puede ser uno o pueden ser varios. Esto es muy importante saberlo y evaluarlo para después su tratamiento. A la palpación es un contenido líquido fluctuante, eh, y el contenido es pus. Fundamentalmente la microflora predominante es anaerobia, pero sepan también que estas situaciones clínicas no son puras. Podemos tener zona de un absceso, pero rodeada de una celulitis. Entonces hay que saber evaluar en conjunto todo el cuadro clínico. Este es el ejemplo de un absceso superficial. Em, Este era un paciente diabético que se presentó a la consulta con una colección purulenta en la zona palatina en relación a distintos focos sépticos, pero clínicamente se evidenció que el foco séptico causante era el canino, que se decidió tratar endodónticamente. Pero a ver, la maniobra inicial fue endodóntica y con ella se obtuvo el drenaje de esa colección purulenta, que se evaluó suficiente. Si no hubiera sido suficiente, yo debiera haber hecho además una incisión palatina, pero siendo un paciente diabético y no compensado, o sea, su glucemia se había disparado, cuanto menos agresivo se es en las maniobras, mejor. En principio se realizó el tratamiento de conducto, se sacó del agudo al paciente con el drenaje, la antibiótico-terapia, la eliminación del foco, que en este caso fue el tratamiento de conducto, y más adelante se hicieron las extracciones. Todo justamente justificado por la situación de tan lábil en cuanto a su respuesta inmunológica.
Esta es la expresión clínica de un absceso profundo. Acá vemos un cuadro clínico que podríamos describir, seguramente ustedes los conocen, como angina Ludwig. Es, eh, es el compromiso del piso de la boca, eh, que tiene esta expresión clínica. Vean el aumento de volumen, esto la palpación es duro, muy doloroso, se presenta con un trismus severísimo, en este caso en relación a múltiples focos sépticos en un paciente alcohólico. Tenía una respuesta inmunológica ya comprometida. Este es un caso de altísimo riesgo. Este es un paciente que necesita un soporte médico, un tratamiento muy agresivo quirúrgico con eliminación, drenajes múltiples y un tratamiento antibiótico adecuado. Cuando nosotros estamos frente a pacientes con estos cuadros clínicos, más allá de toda la inspección, la evaluación, eh, nosotros podemos entrar en dudas en cuanto a hasta dónde llega el compromiso. Yo puedo evaluar en este paciente un aumento de volumen, doloroso la palpación en relación a un foco séptico odontológico que produce una limitación de apertura antálgica, vean la expresión de dolor, eh, pero yo tengo que ahondar con mis preguntas, preguntar puntualmente, ¿le molesta? ¿Usted traga, cuando traga le duele? Sí, muy habitualmente el paciente va a decir, sí, se me dificulta tragar, eso es una disfagia. Eso ya me está hablando de que hay un compromiso del piso de boca. ¿Tiene dificultad respiratoria? ¿Le cuesta respirar? Sí, no. Eh, yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que además pedir estudios por imágenes. Tengo eh, que pedir estudios por imágenes para saber hasta dónde hay un compromiso de la vía aérea de la zona alta del cuello en relación al avance de esta entidad infecciosa. Y bueno, pedimos la tomografía y se ve como ese efecto masa que produce la infección compromete la vía aérea. Obviamente este paciente es de alto riesgo y requiere un drenaje rápido para descomprimir esta zona, porque si no, obviamente el paciente que no respira es un paciente que preocupa. El tratamiento de las infecciones pasará fundamentalmente por tres pilares: la eliminación del foco, el drenaje y la medicación antibiótica, que podrá ser empírica o específica. La eliminación del foco hace referencia a eliminar el foco que le dio origen a la infección. El drenaje hace referencia a la eliminación de la colección purulenta. La medicación antibiótica podrá ser empírica o específica según se indique en relación a el conocimiento clínico, tratado con antibióticos de primera elección, que sabemos que dan resultado estadísticamente, y específica cuando hacemos tratamientos conociendo específicamente qué germen es el causante de la infección y si es susceptible o no a determinados antibióticos específicos. La eliminación del foco podrá ser la curación de una pericoronaritis, un tratamiento endodóntico, tratamiento periodontal, un raspaje y eliminación de una bolsa es la eliminación de un foco séptico, y la extracción dentaria también se evalúa como tal. Los drenajes los clasificamos en espontáneos y quirúrgicos. ¿El espontáneo cuál es? Es una fístula. Una fístula es un drenaje espontáneo, una colección purulenta que fistuliza, produce su drenaje. Si yo clínicamente estoy siguiendo un aumento de volumen infeccioso y instauro mi tratamiento y finalmente aparece el paciente en una consulta con una fístula, quiere decir que
se me escapó el momento de implantar un drenaje adecuado. ¿Por qué? Porque los drenajes que nosotros implantamos quirúrgicamente, nosotros elegimos en dónde, eh, lo vamos a implantar en tiempo y forma. Y la fístula va a presentarse donde pueda y generalmente va a dejar una secuela estética y finalmente va a ser el drenaje tardío que debió haber sido hecho quirúrgicamente previamente. Los drenajes quirúrgicos los clasificamos en profilácticos y curativos según su momento de emplazamiento. Por ejemplo, si nosotros realizamos una cirugía donde preveemos que en el posoperatorio se va a producir una colección, ya sea seromática o una colección purulenta, nosotros dejamos un dren colocado. Eso se llama dren profiláctico, porque todavía no hay colección, pero ya estamos instalando un drenaje. El curativo es aquellos drenajes que colocamos para resolver las colecciones preexistentes. Cualquiera de estos dos se podrán clasificar como pasivos, compresivos y aspirativos según se produzca presión negativa, positiva con la compresión, negativa en la aspiración y sin que haya cambios de presión en los drenajes pasivos. ¿Cuáles son los principios quirúrgicos de los drenajes que debemos tener en cuenta? Primero, incidimos tejido sano, considerando la funcionalidad y estética de la zona, generalmente en pliegues del cuello, obviamente sin dañar ningún elemento noble. En profundidad progresaremos con disección Roma, justamente para preservar los elementos nobles. No queremos producir una hemorragia, no nos queremos llevar un vaso significativo, importante por delante, ni dejar una secuela de inervación. Piensen que estamos actuando en una anatomía alterada por el proceso, así que toda la divulsión en profundidad debe ser Roma. Explorar minuciosamente todos los espacios anatómicos para asegurarnos que no dejemos ningún tipo de colección sin el drenaje apropiado. Elegir los drenajes, como hicimos mención anteriormente, podemos poner drenajes laminares o drenajes tubulares para realizar presión negativa. Esto es importante de elegir cuáles. Y remover los mismos en el momento adecuado. ¿Cuándo se remueve un drenaje? 24 horas después de que no hay débito, los drenajes deben ser removidos. ¿Por qué? Porque si no, esa vía de salida se convierte en una vía de entrada para microorganismos. Así que es importante saber el momento adecuado del retiro de los mismos. Antibiótico-terapia. Este es un tema fundamental en lo que respecta al tratamiento de las infecciones. En el año 1929, las infecciones tenían la misma clínica que actualmente. Aumento de volumen, esto es un absceso en un paciente muy joven, de origen odontológico, y obviamente en este momento de la historia, ¿cuáles eran las posibilidades de tratamiento? Y quirúrgicamente era la eliminación del foco y el drenaje, pero no había posibilidad de dar ningún tipo de medicamento que combatiera directamente con las bacterias, porque todavía no se había descubierto la penicilina. Esta era la era preantibiótica. Y estamos hablando de 1929, estamos hablando de ayer, estamos hablando de hace 90 años. Eh, Esto es increíble, pero hay que valorarlo y después veremos por qué. La penicilina es descubierta por un bacteriólogo escocés, Alexander Fleming. La historia es simpática y como gente de salud merece que la conozcamos. Este bacteriólogo deja unas cápsulas de Petri con distintas colonias bacterianas y se va unos días. Al volver, se encuentra que esas cápsulas de Petri habían sido colonizadas por hongos y en vez de no prestar atención
y tirar la cápsula de Petri por la ventana, observó que las bacterias, las colonias de bacterias, se desarrollaban en todas direcciones, menos hacia donde estaban estos hongos. Y se preguntó, ahí la genialidad, se preguntó, ¿qué producen estos hongos que limitan el crecimiento de estas bacterias? Bueno, así descubrió la, la penicilina, que finalmente va a ser sintetizada 10 años después o 11 años después por estos dos doctores, Boris Chain y Walter Florey. Eh, ustedes eh, piensen que, ubíquense en el tiempo, recién la penicilina va a ser utilizada después de su síntesis en el año 41 o 42. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La penicilina, hija de ese hallazgo casual en ciencia, serendipity en inglés, como tantos otros hallazgos casuales, muy significativo. La penicilina fue el primer antibiótico, después se estudiaron distintos antibióticos, fueron apareciendo distintas familias de antibióticas. Esto dio un avance impresionante al tratamiento de las infecciones, y en este cuadro lo ejemplificamos. En el año 1940, Williams publica una serie de angina Ludwig, de los cuales 24 de 44 fallecieron, o sea, un 54% de mortalidad. 3 años después, ya con los antibióticos, con la penicilina, Williams y Guralnick presentan series de 20 casos de angina Ludwig, de los cuales solo mueren 2, o sea, un 10%. Este cambio rotundo y tan evidente se produce por la aparición de la penicilina para el tratamiento de las infecciones. Después fue obviamente mejorando todo el tratamiento de las infecciones en cuanto a métodos diagnósticos, de soporte médico, de posibilidad de control de la vía aérea, pero nunca tan significativo. Vean el cambio del 54 al 10% de, de disminución en cuanto a la mortalidad de esta entidad. ¿Cómo manejamos los antibióticos? Fundamentalmente, en principio, los antibióticos deben ser prescriptos ante determinado cuadro clínico. Cuando el cuadro clínico de la infección rebasa el proceso alveolar, cuando hay una celulitis instalada, cuando hay una limitación de la apertura, eso nos está hablando de que está ganando espacios eh, más profundos, la respuesta de adenopatías infecciosas, cuando hay una repercusión general importante, fiebre por encima de 38 grados, en pericoronitis graves, o sea, cuando se presenta una pericoronitis pero ya con una celulitis que la acompaña, y en osteomielitis como entidad está indicado la utilización de antibióticos. En principio empírico, nosotros sabemos que hay antibióticos que estadísticamente van a funcionar en relación a las infecciones de nuestra área, porque normalmente son producidas por determinada flora susceptible a los mismos, y nos quedamos tranquilos con que instaurando estos tratamientos vamos a tener un alto grado de éxito en los mismos. El tratamiento específico con antibióticos lo vamos a dejar en infecciones crónicas, o cuando se presentan con expresiones clínicas que salen de lo habitual, cuando han sido tratadas con antibióticos previamente sin un éxito, cuando la infección no responde adecuadamente en 48 horas, no nos tenemos que entercar con tratamientos antibióticos. Si nosotros realizamos las maniobras correctamente, eh, la respuesta tiene que ser clínicamente evidente a las 48 horas. Cuando hay infecciones recurrentes y cuando estamos ante pacientes con una respuesta eh, de defensa disminuida, un inmunodeprimido,
apuntamos a tener eh, realmente tratamientos antibióticos más específicos. La gran mayoría de las infecciones de nuestra área son por flora bacteriana mixta. Cuando nosotros tenemos que instalar un tratamiento antibiótico específico, tenemos que saber exactamente cuál es el microorganismo que está causando esa infección para finalmente obtener los datos precisos de qué antibiótico a qué antibiótico es susceptible ese microorganismo. Para lograr esto tenemos que realizar una toma microbiológica, la cual deberá ser planeada, prolijamente planeada, no solamente planear la toma, sino planear el transporte de la muestra al laboratorio. Tiene que ser algo inmediato, tiene que ser algo concertado con el mismo. El paciente tiene que estar sin recibir antibiótico desde 48 a 72 horas antes de la toma. Eso sería lo ideal. A veces nos vemos obligados a realizar tomas y mandar al laboratorio con el paciente tratado con antibióticos en ese momento, en cuyo caso el laboratorio tiene que ser avisado de esta situación. Pero lo ideal es que no esté tomando antibióticos las últimas 48 horas. El laboratorio, cuando recibe la toma, lo va a, en principio, colorear y va a realizar lo que se llama una bacterioscopía directa. Esa, esa toma coloreada la va a observar al microscopio y ahí va a observar una cuestión morfológica. Podrá describir cocos, bacilos, gram positivos o gram negativos según sean coloreados o no. eh, y finalmente lo va a ubicar en medios de cultivo, en anaerobiosis y aerobiosis, y evaluará su evolución en los días posteriores. Una vez que uno realiza la toma microbiológica, instaura un tratamiento antibiótico empírico y mientras espera cómo va evolucionando la toma en el laboratorio. El laboratorio de microbiología nos va a ir informando y a los días nos va a poder ir dando datos. Por ejemplo, está desarrollándose estáfilo o estreptococos. Esto tendrá cierta importancia en el examen, en la evaluación post y en el seguimiento de la infección y en si estamos bien orientados con el antibiótico empírico que emplazamos como tratamiento. Y finalmente va a llegar un momento donde el laboratorio va a informar que el microorganismo que desarrolló es con nombre y apellido y es susceptible a tal antibiótico resistente a tal otro. Entonces ahí recién podremos instalar un tratamiento antibiótico específico. El uso racional de los antibióticos es un capítulo sumamente actual de problemática de la medicina mundial. Nosotros habíamos hecho referencia a que la síntesis de antibióticos, la penicilina como primer antibiótico fue recién en la década del 40 del siglo pasado. Y en 70 años hemos desarrollado, la farmacéutica ha desarrollado sin número de antibióticos muy efectivos. Tan es así que en la década del 70 del siglo pasado se consideraba que las infecciones ya no iban a ser un problema significativo, pues con el desarrollo farmacéutico o farmacológico se las podía controlar perfectamente. Pero el tema es que nos metimos en una guerra que lleva miles de millones de años. Las bacterias están en una guerra que las llevó a crear resistencias eh, para sobrevivir. Y en esa guerra el hombre es un novato que lleva 90 años o menos. Así que empezó todo el capítulo de lo que es la resistencia bacteriana.
Tan es así que hoy por hoy es un gran problema ya instalado de microorganismos multiresistentes y es el problema que se viene eh, para el uso habitual de bacterias. Por ahora el gran problema lo tenemos en pacientes eh, nosocomiales, pero el gran problema es que el día de mañana las resistencias bacterianas se presenten en la población extrahospitalaria. Esto va a ser realmente dramático. Los laboratorios, desarrollar nuevos antibióticos les lleva muchos años y mucha inversión de dinero. Lo que nos queda es ser muy responsable en la utilización de esta herramienta tan fundamental en el tratamiento de las infecciones. Tenemos que tener muy en claro que debemos utilizar antibióticos de primera elección, en principio. Esto es fundamental para el odontólogo generalista. El odontólogo generalista tiene que manejar muy correctamente muy pocos antibióticos, pero lo tiene que hacer realmente de forma concienzuda. Los antibióticos que debe manejar fundamentalmente son estos. Los beta-lactámicos, fundamentalmente las penicilinas sintéticas, la amoxicilina, es una droga de alta biodisponibilidad, no trae mayores trastornos gastroenterológicos, eh, es muy efectiva, es un espectro ampliado, eh, muy adecuado para los microorganismos a tratar en nuestra área. Eh, el ácido clavulánico, que tanto se usa junto con la amoxicilina, tiene indicaciones bastante precisas y acotadas. Mm, eh, está siendo utilizado más allá de lo conveniente y muchas veces sin un justificativo válido. El metronidazol estaría indicado solamente para infecciones de gérmenes anaerobios, los macrólidos, la eritromicina como posibilidad para el tratamiento de infecciones no graves en pacientes que tienen una respuesta eh, alérgica a los betalactámicos, en donde nos inhibiría de usar penicilinas y cefalosporinas, pero la verdad es que en lo que es la población argentina, como la eritromicina fue utilizada en demasía en las décadas pasadas, hay mucha resistencia, entonces está más indicada la clindamicina, eh, pero bueno, con el cuidado de que esta droga se la relaciona con eh, un cuadro de superinfección intestinal, ¿sí? La diarrea pseudomembranosa producida por un microorganismo que es el Clostridium difficile, que es una complicación grave en el uso de la clindamicina. Puede producirse con otros antibióticos, pero esta es la droga más relacionada con esa complicación. Así que atento a eso. Las cefalosporinas tienen una indicación más limitada en odontología. Sepan que las de primera generación no tiene acción en gram negativos, la de tercera y cuarta generación sí. Es la opción a la gentamicina. La gentamicina es un grupo, es una droga antibiótica que tiene altísima toxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad, con lo cual su uso por el clínico generalista, el odontólogo, estaría casi prohibido. Las quinolonas tienen alguna indicación precisa por algún tipo de infección muy específica
que también escaparía al manejo del odontólogo generalista. Resumiendo, el odontólogo generalista, sabiendo manejar la amoxicilina, la amoxicon ácido clavulánico, el metronidazol, la clindamicina, la eritromicina, debiera solucionar todos sus cuadros. Si hay cuadros infecciosos que escapan a la respuesta normal a estos antibióticos, ya sería indicado que buscar apoyo por especialistas eh, de las distintas especialidades, fundamentalmente cirujanos maxilofaciales, pero también de las otras especialidades, porque sé que hay antibióticos que se utilizan específicamente para determinados cuadros. ¿Durante cuánto tiempo se debe sostener el tratamiento con los antibióticos? Esto es una pregunta muy importante. La respuesta no es 5 días, 7 días, 10 días. La respuesta es el tratamiento antibiótico debe ser sostenido hasta 48, 72 horas una vez que desaparecen, más allá del momento de que desaparecen la clínica de la infección. Recién ahí debe ser suspendido el tratamiento antibiótico. Cuando hablamos de resistencia bacteriana, estamos haciendo referencia a la no viabilidad del tratamiento de determinadas bacterias con respecto a determinados tipos de antibióticos. Hay resistencias bacterianas naturales, o sea, a nadie se le ocurre tratar con una amoxicilina una infección urinaria, porque sabemos que no va a ser efectiva. eh, pero también tenemos resistencias adquiridas y esto se da cuando se pierde la efectividad de antibióticos que debieran ser viables para el tratamiento de determinadas bacterias, y esto va de la mano con el mal uso de estos antibióticos, del abuso de los mismos, o mal uso hace referencia a dosis inadecuada, tiempo de intervalo de dosis inadecuado, o mantener durante un tiempo inadecuado el tratamiento, permitiendo utilicen todos sus medios de crear eh, resistencia, y que rápidamente ese conocimiento, ese desarrollo de genes, nuevos genes resistentes, sean transferidos a bacterias del mismo tipo o inclusive a bacterias de otro tipo. Esta es la guerra que se viene, y nuestra responsabilidad como agentes de salud es utilizar correctamente las armas que nos da la ciencia, los antibióticos en este caso, para atrasar lo más posible la instalación de resistencia a los mismos. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Sepan disculpar todos los defectos que pueda haber aparecido en esta presentación.